Hola compañeros, bienvenidos a su aula virtual. En esta ocasión abordaremos un tema demasiado interesante que es la educación a distancia. Intentaremos rescatar los puntos más importantes y más relevantes sobre su evolución a través de la historia de la educación en México. Los invito a que me acompañen en esta aventura de aprendizaje. Hola chicos, seguimos con el recorrido de la historia de la educación a distancia en México. Iniciamos en una primera fase, en la primera línea del tiempo, a la que corresponde a la primera generación. Aquí se caracterizó por la enseñanza por correspondencia. En México, la educación a distancia inició por la necesidad de alfabetizar a las poblaciones rurales. El 30 de diciembre de 1944 se fundó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Este instituto ofrecía cursos por correspondencia a los maestros que habían emprendido la tarea de capacitar a los campesinos. Los estudios se realizaban en un periodo de 6 años, mediante dos modalidades, la escuela por correspondencia y la escuela oral. Estos cursos por correspondencia fueron de gran ayuda para contener el hecho de que el 76% del magisterio federal y el 86% de los maestros rurales no tenían título. Esto de acuerdo a lo que escribió en Torres Bodet. Otro ejemplo de educación a distancia en México es el de telesecundaria. Uno de los motivos por los cuales se creó este sistema de enseñanza fue la insuficiencia de medios para satisfacer la demanda de enseñanza media, en especial en las áreas poco pobladas. Según Meneses, el empleo de los modernos medios de comunicación como la radio y la televisión han permitido un movimiento renovador en los sistemas educativos, lo que amplía la capacidad y la extensión de las escuelas secundarias, con las posibilidades de la enseñanza audiovisual experimentada metódica y suficientemente. Por lo tanto, telesecundaria fue la gran apuesta para llevar a la educación formal básica a través de la televisión a los sectores sociales más alejados de los centros urbanos. Si bien el programa nunca llegó a ser educación a distancia como tal, sí fue el primero que utilizó la tecnología más avanzada de su tiempo como estrategia para afrontar el grave problema de rezago educativo, el cual se ha concentrado históricamente en la población indígena y rural de México. Continuamos con la tercera generación sobre la enseñanza telemática. En los años 90, las tecnologías vinculadas con la computación y el Internet potencializaron nuevas formas de educación a distancia que han ido desplazándose al significante educación abierta del mapa de las políticas educativas de finales del siglo XX. En 1974, el Instituto Politécnico Nacional inició su sistema abierto de enseñanza SAE en varias de sus escuelas. Una de las primeras carreras en ofertarse fue la de Comercio Internacional. En los años 70 y 80 en México, diversas instituciones educativas crearon sus sistemas de enseñanza abierta o mixta que después se convertirían en modelos específicos de educación a distancia. El 25 de agosto de 1978 se estableció un decreto presidencial sobre la Universidad Pedagógica Nacional UPN. Un año más tarde, en 1979, se inaugura sus programas de licenciatura bajo la modalidad de sistema escolarizado en la unidad matriz Ajusco e inicia sus funciones del sistema de educación a distancia. Continuamos con la cuarta generación sobre la enseñanza vía Internet. Y esta surge a partir de los años 90, donde la educación a distancia creció con gran medida cada vez que se utilizaban menos los cursos por correspondencia y la educación abierta. En este tiempo es más frecuente el uso de las plataformas virtuales, donde los contenidos ya están creados y donde se cuenta con útiles herramientas como son el correo electrónico, los blogs, los foros, las aulas virtuales, denominadas LMS Moodle, educación en línea, donde el profesor asesor dirige el aprendizaje del estudiante. Continuamos entonces con la cuarta generación sobre la enseñanza ahora vía Internet. Esta surge a partir de los años 90, donde la educación a distancia ya para ese entonces había crecido con gran medida
cada vez que se utilizaban menos los cursos por correspondencia y la educación abierta. Ahora es más frecuente el uso de las plataformas virtuales, donde los contenidos ya están creados y donde se cuenta con útiles herramientas como son el correo electrónico, los blogs, los foros y las aulas virtuales denominadas LMS Module, educación en línea, donde un profesor asesor dirige el aprendizaje del estudiante. Con estos desafíos y criterios que hemos visto a través de la presentación, se viola la educación a distancia como la opción que podría comenzar a resolver algunos de los problemas educativos que el nuevo siglo planteaba. Así, el campo de la educación atraviesa por un proceso de cambios vinculados con el proyecto político y cultural de la denominada sociedad de la información, según lo dice Castell, en donde se hace uso de las TIC. Son innegables, por lo tanto, los avances en materia científica y tecnológica, por lo cual hay que pensar seriamente en modificar las tradicionales formas de producir y transmitir conocimiento.